Bom, boa tarde a todos e todos. Buenas tardes a todas e todos. É com muita alegria que iniciamos esse painel, as cidades UX e economia circular. É o último painel do dia. Bom, temos aqui, além da audiência presente, também temos um expressivo público no YouTube, acompanhando. E reiteramos que podem fazer perguntas também pelo YouTube. Fiquem à vontade que a equipe técnica do evento vai passar essas perguntas para nós. O meu nome é Bruce Campos, sou analista de desenvolvimento circular do ICLEI América do Sul. E, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para moderar essa mesa tão importante, com convidados tão distintos hoje, e em nome do nosso secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, gostaria de agradecer a todos, e aqui rapidamente, sem muita delonga, gostaria de falar que o ICLEI é uma rede global, de cerca de 2.500 governos locais em todo o mundo, e que trabalha no apoio, tanto no advocacy, principalmente nos principais marcos globais, sobre o desenvolvimento sustentável, e também no apoio técnico às cidades. E hoje estamos aqui com as cidades de São Paulo, de Bogotá, de Montevidéu e Buenos Aires, que têm exemplos emblemáticos na área de economia circular, no seu desenvolvimento, e com certeza vai ser uma experiência muito rica que será compartilhada aqui. Inclusive, esses governos também são associados ao ICLEI e acompanhamos muitos trabalhos juntos a esses governos. E então gostaria primeiramente de convidar o representante da nossa cidade anfitriã, São Paulo, o Francisco Castro, que é assessor especial para a sustentabilidade da Secretaria Municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Francisco, pode iniciar a palavra, por favor. Obrigado, Bruce. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui e assistindo de casa. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa e formalmente agradecer a participação deles aqui, viabilizado pela UCSI, União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, da qual nossas cidades todas fazem parte, e, claro, a Fundação Ellen MacArthur, que é a parceira mãe, vamos dizer, da economia circular aqui para a gente em São Paulo. Para vocês que estão nos acompanhando desde o começo do dia, eu vou me repetir um pouco aqui, é uma missão difícil suceder tantas pessoas capacitadas, tanto do nosso governo municipal quanto dos outros parceiros, mas vou dar só um panorama geral do que a gente vê de sustentabilidade e economia circular aqui na cidade de São Paulo, mas estou mais interessado em ouvir nossos colegas aqui da América Latina, que com certeza tem bastante coisa inovadora para contar para a gente. A economia circular e o desenvolvimento sustentável é uma parte muito importante do nosso programa de governo municipal, 2021 até 2024. Entre várias medidas de desenvolvimento sustentável, tem a substituição de frotas de ônibus para ônibus zero emissões, não é exatamente economia circular, mas eu acho importante falar. Nós temos recém-lançado um plano municipal de desenvolvimento econômico que fala textualmente sobre a economia circular e que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é nossa parceira também na criação dessa primeira semana de economia circular. Nós temos também menções a isso nos nossos outros programas, por exemplo, o programa que eu mencionei, o programa de metas do governo, fala também de descarbonização da economia, etc., que tem tudo a ver com a economia circular. Nós, recentemente, terminamos o nosso plano de economia circular, em parceria com a Fundação Ellen MacArthur, chamado Sampa Circular,
que nós vamos começar a implementar. Uma das medidas, inclusive, é essa semana de economia circular, que é destinada para todos os públicos, mas também muito aos jovens e empresas, para falar das várias aplicações da economia circular, que é uma forma de enfim, desenvolvimento econômico que dá lucro e ajuda a gente a reimaginar as cadeias de produção e como nós consumimos. Desde o começo, claro que tratar resíduos é uma parte importante e essencial, especialmente no modelo linear de economia, mas a gente está tentando atacar, a gente tem que atacar o problema de mudanças climáticas e poluição de várias formas. A economia circular é uma delas, que vai desde o começo da cadeia produtiva até o consumo, pensando de como que a gente pode produzir e consumir sem gerar resíduos. Então, ressignificando todos os fatores de produção e consumo aí, como já disseram muitos dos meus predecessores panelistas. Nós temos um programa muito legal também, que teve apoio da Fundação Ellen MacArthur, que é o Ligue os Pontos, também já foi mencionado aqui, que agora a gente está institucionalizando de forma permanente na prefeitura, que é um programa que promove a transição para um modelo circular e orgânico de produção de alimentos no sul de São Paulo. Muita gente não sabe que na região sul do nosso município nós temos sítios e fazendas e uma área de preservação ambiental. Essa área rural é uma área rural dentro dos limites do município, que tem a maior cidade do hemisfério sul, tem Mata Atlântica nativa, 1/6 do território, 1/5 ou 1/6 do território é Mata Atlântica nativa, e a outra metade da Zona Sul é área rural com produção de frutas, hortaliças. Por exemplo, temos o cambuci, que é uma fruta típica aqui da nossa região, que dá para fazer muitas coisas. E o Ligue os Pontos, ele tem várias vertentes, mas ele conecta os produtores rurais com restaurantes aqui em São Paulo, para eles venderem os produtos dele. O município compra também os produtos orgânicos da região para a merenda escolar. Nós também capacitamos, por meio da Escola de Agroecologia e outras iniciativas, os produtores para fazer a transição para a agroecologia. Então, isso é uma coisa muito importante para nós. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho também tem o Banco de Alimentos, que, enfim, é uma reserva aí de doações de alimentos que a gente consegue distribuir para a população que precisa. E eu uso o Banco de Alimentos para fazer um gancho com o nosso programa de feiras e jardins sustentáveis e do programa de compostagem, que então todos os resíduos das feiras livres, que são muitas, que a gente tem em São Paulo, vai para o pátio de compostagem, e os alimentos não usados que foram do banco de alimentos também vão para o pátio de compostagem, gerando fertilizante, adubo orgânico, sem químicos, reaproveitando o que a gente levaria só para um lixão, que daí não teria utilização nenhuma, só prejudicaria o nosso ecossistema, a nossa economia e a cidade em geral, e daí a gente também manda para as hortas urbanas e para os produtores que estão lá na Zona Sul também. Então, o desenvolvimento sustentável e a economia circular faz parte disso, está perenizado, está cristalizado no nosso programa de governo e na nossa visão. E a gente tenta promover todos esses princípios e todos os outros dos ODS da ONU, o máximo que a gente pode. E com cooperação de cidades, de instituições privadas, de organizações não governamentais, a gente vai conseguir, enfim, melhorar aí a nossa economia, a nossa sociedade, seja mais justa e verde. Essa é a nossa visão em São Paulo. Obrigado. Muito obrigado, Francisco Castro. Ele trouxe aí uma experiência muito rica e cada vez mais integrada de políticas públicas na cidade de São Paulo, né, que vem empreendendo dentro desse campo tão amplo que se convenciona chamar de economia circular, e também é perceptível a importância da transversalidade e da intersetorialidade
dentro dos governos para promover esse desenvolvimento circular. E uma amostra disso vem também com os próximos representantes aqui, que da Prefeitura de Bogotá, que primeiro vou chamar a Nadia Rangel, que é secretária de... Carolina vai iniciar. Ah, tá. Então, a secretária Carolina quer começar a fala, então vou passar a palavra para Carolina Urrutia, secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Bogotá, para fazer sua fala. Sí. Vamos a hablar en español las dos, por si alguien quiere ir por traductor. El equipo traductor está haciendo un esfuerzo muy grande y muy bueno, gracias. Mejor del que voy a hacer yo hablando en portugués. Bueno, primero agradecer siempre la invitación de UCSI, de todos ustedes y la maravillosa bienvenida que nos han dado en Sao Paulo hasta ahora. Hoy vamos a hablar los dos sectores, como bien lo decías, el tema de la coordinación entre sectores es especialmente importante para la economía circular. Todos los sectores y particularmente desarrollo económico, en ciertos temas, salud y hábitat y ambiente, somos los sectores de Bogotá que más estamos involucrados en la agenda de circularidad. Y estamos trabajando poco a poco, de manera más amplia, sobre todo con los sectores productivos. La transición hacia la economía circular es una transición que no puede andar un solo sector a la vez. Tenemos que ir apalancando el desarrollo de lo privado, de lo público y el cambio cultural en la sociedad. Yo soy la secretaria de Ambiente de Bogotá y al igual que aquí en Sao Paulo, tengo el liderazgo de las políticas ambientales de la ciudad y también somos la autoridad ambiental. Damos los permisos y damos las sanciones y el licenciamiento que le llaman aquí. Y en términos de economía circular y en general de gestión de residuos, ese doble papel es un papel poderoso porque sacamos las normas y las hacemos cumplir y nos aseguramos de que vamos también educando a los privados y a las entidades públicas en transitar hacia la circularidad. La siguiente, por favor. ¿Hay clicker? El clicky. Listo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? No. ¿Hacia acá? ¿Acá? Ya. Entonces, quiero empezar como lo hicimos hoy, hablando de cambio climático. Por supuesto, cuando definimos cuáles son las acciones prioritarias en gestión de residuos, decidimos no solamente cuáles son esos sectores que son fáciles de intervenir, sino cuáles son aquellos sectores en los que vamos a tener mayor impacto. Y ahí hay muchos criterios. Hay criterios de replicabilidad, hay criterios de generación de ejemplo, hay criterios sociales, al igual que aquí en Sao Paulo, de cómo involucramos a los recicladores, a las personas que separan los residuos, pero uno de ellos, y quizás el principal en época de crisis climática, son las emisiones. ¿Con qué intervenciones, qué inversiones y qué políticas podemos tener mayor impacto en el tema de emisiones? Estos son los 5 sectores que generan el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Bogotá. Este es el inventario con datos del 2017, pero que vamos a actualizar este año. Va a tener, digamos, actualización cada 3 años. Por supuesto, transporte, todas las formas de transporte son la mitad de nuestras emisiones, pero la industria manufacturera y de la construcción y la de disposición y residuos sólidos están en un segundo y un tercero lugar, con un enorme potencial de transformación de la forma en la que generamos emisiones en sectores en los que la circularidad puede tener un enorme impacto. Estas son nuestras curvas de abatimiento, la forma en la que definimos en Bogotá cómo vamos a llegar a la carbono neutralidad. Como todas las ciudades que estamos firmes con el Acuerdo de París, nuestra meta es reducir nuestras emisiones en 50% para 2030 y ser carbono neutrales en 2050. Esta curva no la construimos sector por sector, sino acción por acción. El cambio de combustibles, que es
La franja como rosada, la más rosa, es la agenda más importante. Simplemente el cambio de combustibles en el transporte carretero. Pero la eficiencia industrial es esa franja roja y la eficiencia en el uso energético de las edificaciones es la franja azul. Si ustedes ven, la línea de arriba es cómo seguirían nuestras emisiones en business as usual, en BAU. ¿Cómo seguiría creciendo Bogotá si no hacemos ningún cambio frente a la crisis climática? Y la línea de abajo es cómo llegamos a la carbono neutralidad en 2050. En nuestro plan de acción climática definimos sector por sector, entidad por entidad, cómo vamos a reducir las emisiones para llegar prácticamente hasta la carbono neutralidad. Ese espacio que ven sin color es el área que todavía no está definida y que confiamos no responda a cada una de las acciones, sino al cambio tecnológico y a otras, digamos, cambios que van a suceder sin la necesidad de políticas públicas. Entonces, estos tres sectores, edificaciones, eficiencia en las industrias y manejo de residuos, son los que priorizamos desde ambiente para la economía circular. Eso no quiere decir que son los únicos en los cuales trabajamos, porque hay otros, como unos que les voy a contar hoy, que tienen un efecto demostrativo muy importante, porque también necesitamos que sectores como la moda, que les voy a contar, que tienen un enorme alcance, sobre todo en los jóvenes, generen el cambio cultural, que como les decía, siempre tenemos que ir los tres caminando juntos, los públicos, los privados y la sociedad civil. Entonces, nosotros enmarcamos la estrategia de Bogotá Circular en una estrategia más amplia, que es la estrategia distrital de crecimiento verde. Y ahí tenemos 5 grandes sectores de trabajo. Fortalecer la demanda de bienes y servicios sostenibles, desarrollar la economía circular y el uso eficiente de recursos naturales, ese es como el pilar de economía circular. Fortalecer ciencia, tecnología e innovación, que sin duda alguna es una de las actividades más importantes para llegar a la circularidad plena. Lograr una gobernanza para el crecimiento verde, es decir, trabajar con la sociedad civil, con los privados y lograr que no sean solo políticas públicas, sino políticas en las que todos queremos participar y que se mantienen en el tiempo. Como todos los que estamos aquí sentados, probablemente estemos un tiempo corto en el gobierno y tenemos que tratar de que las políticas que dejamos se queden de manera permanente. Y no hay mejor manera de asegurar que duran en el tiempo las políticas, que la sociedad civil las apoye, pues uno, que voten por esas políticas, pero también que las apoyen para que se queden instaladas de manera permanente. Y por supuesto, seguimiento y medición. En estos temas que requieren de tanto esfuerzo individual e institucional, tenemos que mostrar que vamos mejorando. De lo contrario, si no demostramos que los esfuerzos tienen resultados, la gente pierde las ganas de trabajar muy rápidamente. Entonces, Bogotá Circular es la iniciativa que busca articular, juntar a todos los sectores, direccionar y apoyar la transición de la ciudad entera hacia la economía circular, como una herramienta de apoyo para la construcción de un ecosistema urbano sostenible, regenerativo y restaurativo que genera a la vez prosperidad y resiliencia. Estamos convencidos de que hay muchas oportunidades, como lo hemos visto a lo largo del día, hay muchas oportunidades de desarrollo y prosperidad en la economía circular. Bueno, aquí están los objetivos que están muy relacionados con lo anterior, pero tienen que ver con gobernanza, los temas de participación activa de todos los stakeholders en los temas de circularidad, la priorización de proyectos que aceleren la transformación en distintas cadenas productivas, la creación de nuevos emprendimientos, la definición de un buen marco regulatorio y la inclusión de principios de circularidad en la planificación urbana, que es algo que va a hablar más mi colega Nadia, pero que la forma en la que habitamos la ciudad tiene que ser también circular. No es solamente un tema de uso de materiales o de cadenas productivas, sino de que el ordenamiento y la forma en la que planeamos y habitamos la ciudad también tiene que permitirnos llegar a la circularidad. Voy a hablarles hoy primero de una plataforma, un proyecto acelerador en el que estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, con varios países de la región, que incluye el diseño de una plataforma de economía circular con consultorías que nos sirven a los 4 países, en diseño, creación y soporte de un marketplace regional de economía circular. Uno de los retos es generar mercados, no solamente mercados de ideas, sino mercados de verdad, también para tener ese efecto acelerador y que pueda replicarse.
Entonces, en eso estamos trabajando. Tiene también el esquema de fortalecimiento del marco regulatorio, lo hablamos en la mañana. Hay distintos marcos regulatorios, todos son tan nuevos que todavía no podemos evaluar su impacto. En teoría hay unos mejores que otros. Nosotros, por supuesto, somos una ciudad, dependemos de la legislación del nivel nacional. Consideramos que hay muchas cosas que pueden mejorar en la legislación nacional, pero lo mejor es demostrarlo en los hechos, y pasa mucho con Bogotá, alguien lo decía hoy igual de Sao Paulo, que donde van las ciudades grandes suele seguir el país. Y lo mismo pasa mucho con Bogotá, lo que hacemos y hacemos bien suele replicarse en el resto del país. Y el tercer componente es específicamente una caja de herramientas para el fortalecimiento de la economía circular en el sector privado, que incluya guías específicas de modelos de negocio y mecanismos financieros. Al final, y hoy hablábamos en la mañana de las resistencias, muchas veces lo que nos preguntan las empresas es, pero ¿cómo lo financio? ¿Pero a qué horas invierto? ¿Pero cuánto voy a perder en el camino? Y esas son preguntas que no siempre estamos equipados para responder bien desde el sector público. Entonces vamos a desarrollar esa caja de herramientas. Y tenemos otro proyecto, entre muchos otros, pero que me pareció relevante para hoy, de un acelerador de la red moda circular. Este lo estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene un clúster de moda bastante importante. Tenemos un problema grande de desperdicio de textiles en Bogotá y de ropa, como en casi todas las ciudades del mundo, no solamente por el fast fashion, tal vez un poquito menos, pero en general porque no somos muy eficientes en la forma en la que producimos ropa en Bogotá. Tenemos muchos retazos, pedazos chiquitos que acumulan toneladas y toneladas de ropa muy difíciles de usar. Entonces, encadenando a los productores, hemos visto muchísimas oportunidades de quien usa algodón para hacer vestidos y sus retazos no le sirven a él, pero le sirve al de al lado que hace vestidos de baño, y así sucesivamente creamos unos mercados entre ellos. Y eso incluye el ecodiseño, lo hablamos esta mañana, cómo diseñamos ropa pues que dure más tiempo, que tenga mejor diseño y que tenga menos desperdicio. Reparación, un tema clave para la economía circular es el cambio cultural hacia la reparación. Yo no sé, todos, ustedes muchos son más jóvenes que yo, pero uno veía de chiquito a la abuela y a la mamá arreglando medias, calcetines. ¿Hace cuánto no ven a alguien arreglando una media? Botamos las medias tan pronto le sale un hueco. Entonces, ese siempre es mi ejemplo de que dejamos la reparación a un lado desde hace mucho tiempo. Recuperación y valoración de ropa usada y desarrollo tecnológico. En eso estamos trabajando. Creemos que tiene un efecto, o sea, la moda es un poquito más glamurosa que muchos de los otros sectores con los que estamos trabajando. Entonces, creemos que tiene un efecto demostrativo mucho más visible. ¿En qué vamos hasta ahora? Ya logramos una articulación interinstitucional entre los 5 sectores que tienen más que ver con la moda en Bogotá. Tenemos una hoja de ruta específica, y una de las cosas que estaba pensando esta mañana es, todos estamos muy entusiasmados con la idea de tener una sola hoja de ruta grande para economía circular, pero esta experiencia a veces me dice que tal vez es mejor avanzar sector por sector, por la enorme diversidad de experiencias y de retos que tienen cada uno. O sea, una cosa es lo que tenemos que hacer en marco regulatorio, pero el acompañamiento a los sectores productivos, yo creo que hay que buscar sectores un poquito más similares porque son muy únicos. La oferta de estrategias para el fortalecimiento de capacidades, en cierre de ciclo de materiales y residuos, que tiene que ver no solamente en capacidades, sino en ayudar desde lo público a conectar a los distintos actores que pueden tener necesidades tan distintas que se satisfacen los unos entre los otros. Y el lanzamiento en la Bogotá Fashion Week, así nuestro evento más glamuroso de la estrategia, también para tener un poco más de impacto mediático. Tenemos muchos diseñadores y muchas marcas en Bogotá, y estoy en Buenos Aires y en Montevideo seguramente también, que están trabajando en circularidad y que tienen mucho que mostrar. Qué mejor que usarlos como ejemplo y darles a ellos también visibilidad desde lo público. Okay. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, a mis compañeros de panel. Un gusto estar en este evento. Gracias a toda la organización que ha sido muy generosa con nosotros en esta invitación. Como mencionaba Carolina, nosotros somos 15 sectores en la ciudad de Bogotá. Nosotros estamos muy articulados
en muchas tareas que hace la Secretaría de Ambiente y el sector ambiente, pero tenemos a cargo en el sector hábitat, que es el sector que tengo la posibilidad de liderar durante el gobierno de la alcaldesa, de liderar 3 temas que son muy importantes. Uno, la producción y el acceso a la vivienda. Otro que está relacionado con un tema que les voy a hablar en mayor detalle y es la planeación y el desarrollo urbano. Y uno tercero que está también relacionado con este tema de la circularidad y es la prestación de los servicios públicos. Y es los servicios públicos que son un mecanismo justamente para pensar cómo podemos ser eficientes, cómo podemos ser circulares. Entonces, desde la Secretaría de Hábitat tenemos muchos desafíos en la construcción, que es uno de los grandes generadores de gases de efecto invernadero. Tenemos muchos desafíos, como lo decía Carolina, y hacia allá voy a enfocar mi intervención junto con el tema de servicios públicos, especialmente de la gestión de residuos, sobre lo que estaban hablando nuestros panelistas previos, justamente en esa cadena de la circularidad relacionada con la alimentación y con los residuos de alimentación, porque efectivamente creemos que desde ahí, haciendo un gran esfuerzo, es donde podemos generar desde el sector hábitat justamente un impulso a la economía circular, que como vemos en la generación del efecto en el cambio climático y de cómo podemos mitigarlo desde el sector hábitat, que ha sido el llamado que ha hecho la alcaldesa y que ha agenciado nuestra secretaria de Ambiente justamente para que podamos contribuir a la carbono neutralidad y a la reducción de los gases efecto invernadero. Entonces, uno de los temas, o más bien para dar inicio a mi presentación, un tema muy importante para nosotros es cómo la gestión urbana y el desarrollo del territorio está atravesado justamente por la visión de la sostenibilidad y justo por la visión de la economía circular. Y por eso tenemos 3 temas a los que les apostamos. A la acción conjunta e integral, y es cómo nos pensamos el desarrollo de la ciudad de manera conjunta. Como decía Carolina, tenemos varios stakeholders en la ciudad, como todas las ciudades latinoamericanas, tenemos actores sociales, actores ambientales que presionan de alguna manera por una forma de desarrollo y una planificación. Adicionalmente tenemos un sector de construcción que también presiona por una forma de desarrollo y tenemos muchos sectores económicos asociados a la cadena de la producción de vivienda y a la producción de desarrollo urbano. Y desde ese punto de vista, si tenemos, la tarea es generar un objetivo común. Y por eso el llamado desde la Secretaría de Hábitat siempre ha sido al de la acción conjunta, al del trabajo colaborativo y al de la gobernanza conjunta. Uno segundo, relacionado con la respuesta a los desafíos urbanos. Ciudades como Sao Paulo, ciudades como Buenos Aires, no tanto, pero Sao Paulo, Quito, Lima, son ciudades especialmente desiguales, con desarrollos informales bastante avanzados. Hoy visitando y teniendo la oportunidad de visitar con el secretario de Hábitat de la ciudad de Sao Paulo, una favela al sur de Sao Paulo, tuve la oportunidad de ver que efectivamente y de comprobar justamente cómo se desarrollan muchas de las zonas periféricas de las ciudades latinoamericanas y el impacto que esto tiene sobre la presión natural del agua, de la estructura ecológica principal y adicionalmente de la precariedad y de la forma en la que se desarrollan sin planificación y por lo tanto con una inversión muy alta del Estado. Entonces, esto requiere, como este desafío, tenemos muchos desafíos en la gestión urbana relacionada con la circularidad, como por ejemplo la gestión de los residuos. Bogotá, y mañana voy a desarrollar un poco más este tema, tiene una producción diaria de 7.500 toneladas de residuos sólidos, que es un montón de toneladas, alrededor de 2.900.000 al año. Y esto tiene un gran impacto porque nuestra única forma de tratar, aparte cuando sacamos residuos para aprovechar, nuestra única forma de tratar es el enterramiento y la disposición final en enterramiento, es decir, tenemos un botadero a cielo abierto que lo que hace es enterrar diariamente basura y necesitamos, y hemos venido desde el gobierno de la alcaldesa justamente buscando un cambio en el modelo del que voy a desarrollar con más precisión mañana. Y la mitigación al cambio climático como ese aporte que desde la Secretaría en materia de construcción, la incorporación de al menos el 25% de material reutilizable, como hablábamos con Daniel ayer,
de material de demolición y construcción, de residuos de demolición y construcción, se incorporan a la cadena productiva de la construcción, cómo podemos reducir a través también de otro modelo de gestión de residuos los gases de efecto invernadero y así. Entonces, entendemos, es hacia acá, entendemos la economía, hacia la pantalla, entendemos la economía circular como una oportunidad para responder a esos desafíos urbanos y buscamos hacer una transición a una ciudad más ambientalmente sostenible y socialmente sostenible. Nosotros tuvimos durante esta administración una gran oportunidad para nosotros de aportarle a la ciudad una nueva forma de planearse, y es nuestro master plan o nuestro plan de ordenamiento territorial. Y tuvimos la posibilidad justamente a través de este master plan de mostrar que queremos una ciudad más compacta, con servicios más cercanos que eviten desplazamientos de 2 horas en promedio a los bogotanos para llegar a sus zonas de trabajo, a sus colegios, a sus universidades, y adicionalmente una ciudad donde se puedan encontrar los servicios, el transporte mucho más cercanos a los lugares de vivienda. Y esa es nuestra gran apuesta, que además lo que busca es reducir la huella de carbono, de todo lo que se genera, del carbono que se genera justamente por los grandes desplazamientos y por tener que ir 2 horas a su lugar de trabajo o su lugar de estudio. Entonces, nuestra apuesta en materia de economía circular en el marco del plan de ordenamiento territorial o del master plan está relacionada primero con mejorar la calidad y sostenibilidad de la vivienda. Y esto quiere decir viviendas bioclimáticas, viviendas mejor construidas, con mejor ventilaciones, con menos humedades, viviendas que tengan incorporadas criterios de construcción sostenible y criterios de urbanismo sostenible para que puedan absorber también el agua que se provee. Nuestro endurecimiento en las ciudades lo que ha generado justamente es esa impermeabilidad del suelo que genera, como hablábamos ayer, inundaciones, que genera efectivamente que no se absorba el agua sobre los cuerpos de agua, que tiene un impacto importante en inundaciones a futuro. El reverdecimiento y la revitalización urbana a través de distintas estrategias para que Bogotá cada vez sea más verde, con una estrategia muy clara de compensación cuando hacemos tala, de 5 por cada árbol que se tala en desarrollo de obra pública o de obra privada. Uso de materiales ecológicos, como les contaba hace un momento, en la construcción de edificaciones. Eficiencia en el agua y energía. Nosotros tenemos un privilegio que la alcaldesa describe cada vez que habla de manera muy acertada, y es que Bogotá recibe el agua, le llega el agua por gravedad. Bogotá tiene el privilegio de vivir entre páramos, los bogotanos tenemos ese privilegio. Recibimos agua de Chingaza, que nos drena a través de los cerros orientales y de muchas quebradas. Adicionalmente no tenemos problemas de escasez, tenemos asegurada el recurso hídrico con la infraestructura que tenemos a 2044. Entonces, tenemos una fortuna, pero tenemos problemas, por ejemplo, de desperdicio de agua, que más o menos es del 30%, ¿cierto?, que se pierde en la ciudad, en la red de distribución y en el mal uso de la misma. Y eso implica que tengamos prácticas distintas, que seamos conscientes tanto en el uso de la energía como en el uso del agua, como en el reciclaje, el reuso, que permita efectivamente garantizar que sea más permanente, porque es un recurso escaso no solamente en Colombia, sino en el mundo. Por último, el aprovechamiento y el tratamiento y la valorización de los residuos, que, como les decía hace un momento, es una gran apuesta transformadora para la ciudad, porque llevamos muchos años utilizando la modalidad de enterramiento y de ese botadero a cielo abierto con unos efectos ambientales y con unos efectos sociales bastante grandes para la ciudad. Ayer tuvimos la oportunidad de visitar un espacio muy bonito que es recuperado justamente, y conocimos unos emprendimientos con mis compañeros de panel muy interesantes en un espacio muy, muy bonito que era justamente un sitio de incineración de basuras. Y entonces, por ejemplo, esta es una forma de reutilizar los espacios. Nosotros en Bogotá tenemos un relleno que se llama el relleno Gibraltar, que se está transformando justamente en parque. Entonces, ¿cómo podemos
utilizar estos espacios para optimizar el suelo disponible en la ciudad para ofertar y hacer todo un proceso de tratamiento. Estamos buscando adicionalmente, y para cerrar, porque sé que ya voy, y yo soy habloncísima, entonces, y voy en la segunda diapositiva, pero ahí me voy a quedar. ¿Me quedé, señora? Se me perdió el hilo. Y por último, un tema que es muy importante en la circularidad y de lo que hemos hablado, no solamente está relacionado con la gobernanza, sino que es necesario una transformación de la cultura ciudadana e individual de cada uno. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande desde la ciudad de Bogotá, que es un trabajo sistemático con el sistema educativo, como lo veíamos hoy en el transcurso de la jornada, justamente de la necesidad de tener una estructura y una conciencia distinta, no solamente en el manejo de la gestión de los residuos, sino en la eficiencia de todos los recursos que tenemos disponibles. Entonces, con esto cierro mi intervención para darle paso a mis compañeros de panel. Mil gracias. Muito obrigado, secretária Carolina Urrutia e Nadia Arangel, pela rica experiência de Bogotá, com Bogotá Circular, e mostrando que é tão necessário a criação de um novo modelo de governança, que isso está muito pautado numa cultura e numa estrutura muito enrijecida que dificulta a transformação, e os governos têm que lidar com isso, justamente com essa mudança de cultura, através de uma governança que transcenda nos seus marcos legais e que transcenda as gestões, né? E também envolvimento da sociedade civil e do setor privado, que é fundamental. Isso é uma experiência incrível, excelente. E agora, vou chamar aqui para falar um pouco da experiência de Montevidéu, que também, com certeza, é muito interessante. Bom, vou chamar o diretor do Parque Tecnológico Industrial da Prefeitura de Montevidéu, Guilherme Gonçalves, e diretor da Unidade de Micro e Pequena Empresa de Montevidéu, Pablo Barone. Por favor, a palavra é de vocês. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Queríamos agradecer en nombre del Gobierno de Montevideo estar presentes en esta primera semana de Economía Circular, que para nosotros es muy importante participar conjuntamente con Buenos Aires y San Pablo, obviamente, y con Bogotá. Así que esos agradecimientos son fundamentales para nosotros porque queremos transmitir que estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Bueno, y arrancando un poco lo que es nuestra presentación, la quisimos hacer día 2 para ser más dinámica, pero nosotros en este periodo de gobierno hemos marcado una política integral, transversal a todo lo que es el gobierno de Montevideo, que se llama el Montevideo más verde, que ya tiene un simbolismo de por sí bastante particular. ¿Qué tiene que ver ese Montevideo más verde? Queremos una ciudad que tenga un desarrollo sustentable e innovador. Eso nos lleva a tener varios ejes de trabajo, varios ejes de acción. No lo vamos a decir todos acá porque teníamos una presentación de más o menos 100 páginas, pero vamos a tratar de ser más concretos. Como bien dice ahí, la idea es poder lograr un desarrollo sustentable que permita a nuestra sociedad, a nuestra ciudad, ser más justa e inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que buscar infraestructuras que permitan la diversificación y de producción, que a su vez lleva a oportunidades de empleo, de trabajo, que sean de calidad, no solamente en lo remunerativo, sino sustentables con el medio ambiente. Montevideo más verde, pasamos a la segunda. Tiene algunos ejes vertebrales que nos gustaría hablar con ustedes, que es el tema de la gestión integral de residuos, saneamiento pluviales y, mi compañero está apurado, ecosistemas urbanos y rurales. Ahora sí. La parte de gestión integral de residuos, estamos tratando de cambiar un poco lo que es la cultura, ¿no? Que esto tiene mucho de cultura, no solamente
hay que hacer cambios normativos o cambios económicos en la producción, sino también hacer cambios en nuestra cultura de cómo vemos las oportunidades en un cambio de paradigma. Ahí tenemos considerar el residuo como un generador de oportunidades, no simplemente como un generador de problemas. O sea, ese tema lo estamos tratando de generar a través de la educación, que estamos tratando de implementar, y aquí Guillermo le va a tratar de hacer de forma sucinta lo que es esto. Esta simboliza la estrategia de limpieza y gestión de residuos de la ciudad, ¿tá? Como ven, la limpieza, la valorización, la recolección, la inclusión y la fiscalización. Pero el concepto que reúne, que prácticamente ese tipo de políticas es de común en las ciudades, en los gobiernos locales de América Latina, tiene un componente de igualdad o equidad, tiene un componente de diferenciación. Esto es, que la estrategia no puede ser igual en todos los territorios, no puede ser igual la misma en diferentes barrios, como se llaman en Montevideo, que tienen diferente cantidad de pobladores. O sea, por eso la estrategia tiene un componente de diferenciación. Tiene un componente de la evidencia. Nosotros tenemos un marco político ideológico del gobierno departamental, como bien lo decía Pablo, tenemos un marco teórico, pero hay que darle importancia a lo que nos dice la realidad, a lo que nos dice los territorios, los saberes de los territorios. Entonces, la evidencia es una fuente que nos sirve para tomar decisiones, para rediseñar y para redireccionar determinadas políticas públicas. Y creo que el sustento, y es un poco el eje de la política departamental, es la participación. Esto hay que hacerlo conjuntamente con todos los actores, como bien se decía, sobre todo los actores que a veces en determinadas cadenas productivas están en desventaja, están en los eslabones más débiles, como puede ser el caso, hablando de gestión de residuos, en los clasificadores que a nosotros nos gusta hablar, y mañana vamos a hablar más en detalle, los obreros ambientales que son muy importantes en esa cadena y que son tomadores de decisiones, son tomadores de precios, son tomadores de políticas. En definitiva, están en un eslabón de la cadena que los posiciona en desigualdad, cuando hay que tratar de generar las condiciones para que podamos mejorar, y sobre todo con el saber, con el aporte de esos actores sociales, rediseñar nuestras políticas públicas. Y ahí prácticamente es parte esencial, en síntesis, de ese plan de gestión de residuos, la valorización, que tiene que ver con ecocentros, que tiene que ver con centros itinerantes de recolección de residuos, con la inclusión. Ahí hablaba de los trabajadores que clasificaban, que trabajaban en condiciones informales, que hurgaban la basura, y bueno, hoy ahí es el motocarro, es la sustitución inclusive de la tracción manual o la sustitución del caballo en la recolección por un medio de producción mucho más digno. La gestión, esto tiene que ver también con los datos. En el caso de limpieza, lo estamos datos abiertos, aprovechando las tecnologías de la información para que la academia, para que las empresas, para que los diferentes actores puedan tomar y aportar a las diferentes soluciones, y la recolección, que, como bien lo decía, tiene un componente diferencial. Estas son imágenes de la estrategia de Montevideo Más Verde, los bolsones, porque hay todo un sistema de clasificación y valorización en domicilio, plástico, cartón, papel, latas, que van en el componente de economía circular, Montevideo Más Verde, ¿tá? Y como acciones innovadoras, tanto en la recolección como en la limpieza, como bien le decía, tiene que ver con el componente de la trazabilidad del residuo, y también que nos permite también poder fiscalizar, controlar determinados incumplimientos. Los contenedores itinerantes y ecocentros, como nos gusta llamarlos, y contenedores específicos para la disposición de podas y escombros domiciliarios, que eso es un poco parte de diferentes acciones que queremos desarrollar en determinadas plantas de tratamiento para este tipo de residuos. Estas son imágenes. Estos son los ecocentros itinerantes, como pueden ver ahí.
plástico, PET, PEAD, papeles, cartones, metales, autorreciclables, textiles, electrónicos, compostables, itinerantes porque en definitiva van circulando en determinados territorios de la ciudad, de manera de también aportar ese cambio cultural, a ese cambio de comportamiento y sobre todo de la inclusión también en origen de los hogares, que como pasa en la mayoría de las ciudades son el mayor porcentaje de generación de residuos que se dispone a disposición final. ¿Sigo? Bueno, sigo yo. Acá, como vamos a ver, parte también de lo que es la gestión integral de residuos. Estamos trabajando en lo que son los residuos voluminosos y lo que eso puede generar de empleo. A partir de ahí tenemos un proyecto para generar una planta que va a tratar los residuos de obras civiles, a su vez que va a permitir recuperar materiales de esas mismas obras que están en desuso o materiales que están en desuso de las obras o edificios que ya no se van a utilizar más. Creo que es un cambio interesante la reutilización de materiales para la construcción. También ahí estamos trabajando sobre el tema de electrodomésticos y muebles. Ahí lo que estamos, ayer justamente en la apertura estuvimos hablando con unos compañeros de ahí del hub que está ahí mismo, y tenemos una coincidencia que tenemos un proyecto, una planta de reparación de venta de electrodomésticos, pero se habla de una meta, lo que es el meta de reciclaje. Es algo muy, muy nuevo, pero estamos tratando de implantarlo, de que a partir de diferentes electrodomésticos se pueda salir un nuevo electrodoméstico tenga una nueva funcionalidad, y no de lisa y llanamente que ese electrodoméstico ya no lo usamos, lo tiremos a la basura o no lo utilicemos más. Es todo un tema que se está dando ahora que bueno, es parte un poco de la parte de educación que estamos tratando de trabajar. También tenemos el tema de las podas, el tratamiento de los residuos orgánicos, que es para Tresor, que es una empresa a la cual Guillermo puede dar un Sí, avance. ahí un poco hoy se planteaba parte del panel que tuvimos anteriormente, el residuo orgánico. Bueno, en el caso de Montevideo tenemos una planta que la cogestiona la Intendencia de Montevideo, donde va el residuo orgánico, donde también va el residuo de la poda. Eso se trabaja, son 20 hectáreas, se trabaja manipulando en capas, y en definitiva eso vuelve como compost, vuelve como chipeado, vuelve para los productores, vuelve para la misma ciudad, para también evitar a veces determinadas malezas. O sea que esa planta todavía tiene una capacidad importante de producción, y a su vez también de inversión pública y de crecimiento en tecnología. Capaz que mañana podemos profundizar un poquito más en este tema, que fue hoy en los diferentes paneles habló del residuo orgánico. Acá tiene que ver con el desperdicio de frutas y hortalizas, también que se utiliza, y también con el levante también de ferias, que también hoy se hablaba en el panel anterior cuando se habló de alimentos y economía circular. Estos son imágenes. Acá vamos a andar rápido. Esto tiene que ver con saneamiento de pluviales, que no se tocó, pero forman parte de economía circular, drenaje sostenible, jardines de lluvia, que en algún momento se habló, intervenciones en algunos barrios concretos. Acá está un poco también la estrategia, los mismos componentes que hablé anteriormente: equidad, diferenciación, evidencia y participación, mitigando el riesgo y las inundaciones, la gestión de activos y el servicio de saneamiento, que es clave en todas las ciudades. Ejemplo de jardines de lluvia. Y acá pasamos ahora sí a los ecosistemas urbanos y rurales. Esto tiene que ver con algunas acciones que tienen que ver con intervención en playas, en parques, con la flora y fauna autóctonas, intervenciones en arroyos que atraviesan la ciudad, que eran lugares donde se vertían determinados residuos sólidos, y bueno, que ahí se hizo una intervención integral de transformación territorial. Ahí es el arroyo Miguelete, y con los humedales de Santa Lucía, que forma parte de una zona que tiene el único pueblo que tiene Montevideo, que se llama
Santiago Vázquez, que tiene con poder mantener toda esa biodiversidad, como es el caso de los humedales. Ahí es la zona de humedales, la intervención en el arroyo Miguelete. Y ahora sí, en el tema que tenemos más injerencia, que es desarrollo económico, tiene que ver con potenciar los procesos de desarrollo territorial, poniendo énfasis en la innovación, poniendo énfasis en las micro y pequeñas empresas y poniendo énfasis también en la economía social y solidaria. Para nosotros estos son prioridades desde el punto de vista de políticas públicas, y ahí tenemos para compartir 3 instrumentos que forman parte del desarrollo económico, como es el Parque Tecnológico Industrial, el cual tengo el orgullo de ser el director. La parte de Montevideo Rural, que es prácticamente el 60% del suelo de Montevideo es rural, y hay un enfoque y un énfasis en la agroecología, que forma parte de los principios de la economía circular. Y una cosa que creo que también es importante considerar en lógica de economía circular son las infraestructuras productivas compartidas, que ahora vamos a explayarnos un poquito. Esa es una imagen de lo que es el Parque Industrial y Tecnológico. Es un parque que está metido en la ciudad, es un parque urbano que está metido, que históricamente perteneció a un barrio obrero, donde se desarrolló la industria en diferentes sectores en el oeste de Montevideo durante el fines del siglo XIX, que fue saladero, y después el siglo XX, que fue frigorífico, y en definitiva las decisiones de política pública hicieron que eso se reconvirtiera en un parque industrial, que perfectamente podía haberse tomado como una zona residencial o un espacio público. Son 20 hectáreas, actualmente tiene 60, en el entorno de 1000 puestos de trabajo de empleo directo. Esto tiene que ver con el parque agropecuario, que es lo que hablábamos con el PAGRO. Y específicamente el parque, la visión ideológica que tiene detrás, que más allá que sea un lugar donde hay economía de aglomeración de empresas, donde hay economía de escala, donde hay un conjunto de diferentes saberes en el área productivo empresarial, es considerado un instrumento de desarrollo, es considerado un instrumento de inclusión social y es considerado un instrumento de transformación territorial. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva, cuando uno piensa en estos instrumentos y cuando uno razona en lógica de economía circular, tiene que pensar también en el territorio donde está inserto esos instrumentos. Y este territorio es uno de los lugares más desiguales a nivel país. El oeste de Montevideo es cualquier indicador que uno tome, mayor tasa de desempleo que la media, mayor tasa de deserción educativa, mayor tasa de natalidad, mayor tasa de pobreza, mayor tasa de marginación. En definitiva, uno puede considerar que es uno de los territorios más desiguales a nivel país, y en definitiva nos permite ayudar a la transformación de esos territorios, pensando, razonando y tomando decisiones en lógica de buscar territorializar la política pública. Y tiene un abordaje multidimensional. ¿Por qué? Porque en definitiva uno piensa, un parque industrial tecnológico, hay solo empresas. Sí, esa es una mirada productiva industrial, pero también tiene una el aparato productivo. Dentro de ese parque funcionan carreras de bachillerato y carreras terciarias con la Universidad del Trabajo y con la Universidad de la República, donde salen todas las tecnicaturas y las licenciaturas a nivel país. Tiene una dimensión ambiental y que tiene que ver con eso de empresas que trabajan, gestionan, valorizan determinados residuos. En algunos casos de mejora de gestión y en otros casos de valorización. Se hablaba hoy de las textiles. Bueno, hay un emprendimiento de Resitex que recicla el residuo textil. En algunos casos lo usa como relleno, lo chipea y lo reusa como relleno, en otros como las sobrantes tratando de que tengan mayor circularidad, en otros casos buscando ecodiseño, ecoinnovaciones, otros productos,
que también se hablaba como cadena de valor. Tiene una dimensión social, que es un poco el vínculo de los colectivos y las organizaciones con el territorio y con los problemas del territorio. Tiene una dimensión cultural, patrimonial, histórica. Eso es un poco el abordaje multidimensional que tiene hoy el parque y que nos permite trabajar en esa lógica de pensar en transformar en clave de circularidad, en clave de participación, en clave de organización sociales y colectivas. Guillermo, querido, ya estamos pasados Sí. algunos minutos, así que Sí, vamos a sí. no abusar de la audiencia, así que Terminamos por acá. nosotros les agradecemos y de verdad esta oportunidad, y no le queremos robar más tiempo a la compañera de Buenos Aires, que también la queremos escuchar, así que muchísimas gracias a ustedes. Queda la presentación para compartir. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo y Pablo. Ahora tenga la palabra Analía Flores, que es jefe de gabinete de la Directoría de Reciclaje y Economía Circular de Buenos Aires. bueno, buenas tardes. Tengo, creo que el súper desafío de tener su atención por 8 minutos más, después de un día súper intenso con un montón de contenido. Pero bueno, nada, voy a tratar de ser lo más breve posible. Confíen en eso. Y si no, me hacen señas. Primero que nada, gracias a la UCSI por la invitación, a San Pablo y a Ellen MacArthur, por supuesto. Es un placer estar acá y compartir también el panel con ustedes, colegas. Súper enriquecedor escuchar que estamos todos bastante en la misma en cuanto a los desafíos que tenemos. Mi idea era poder compartirles un pantallazo general de cómo estamos en la ciudad de Buenos Aires, en lo que es la gestión de residuos y cómo nos estamos preparando de cara a esta famosa transición hacia la economía circular. Si querés pasar. Yo tengo. Perdón. Ahí está. Bueno, a grandes rasgos, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, ingresan también a diario otros 3 millones, generan 7.500 toneladas por día de residuos sólidos urbanos, que están compuestos aquí en este gráfico, gran mayoría, 44% de residuos de demolición y construcción, orgánicos, me refiero a orgánicos húmedos en general, casi 25%, reciclables 23% y otros que no hace falta que entre, pero esa es la composición en general. Y cuando nosotros hablamos hace 20 años que nosotros desde la ciudad estamos trabajando en reciclado, ¿no? Que hoy sabemos que es un pedazo de lo que es la economía circular, no es la solución, eso lo sabemos, pero es lo que hace todos estos años que estamos transitando y lo tomamos como punto de partida. Hoy la ciudad de Buenos Aires está 100% contenerizada, es decir, tenemos 25.000 contenedores negros y 4.500 contenedores verdes, es decir, una persona a 150 metros de su casa tiene un lugar para disponer los reciclables. Eso es una gestión, digamos, el último contenedor verde se terminó de poner a fines del año pasado, 2021. Y tenemos un sistema de recolección, todo lo que es húmedos con empresas privadas y lo que es reciclables lo hacemos con gestión a través en articulación con cooperativas, que ahora vamos a entrar un poquitito en detalle. Estas cooperativas, hoy en la ciudad de Buenos Aires hay 12 cooperativas que gestionan en 16 centros verdes. Esos 16 centros verdes son los espacios donde los recuperadores urbanos depositan todos los reciclables que juntaron o los que llegan a través de los camiones con macrogeneradores, los separan, los enfardan y los comercializan. Es una gestión, digo, todo el camino que transitamos para poder reconocer un sistema con la figura de lo que era el cartonero a hoy llamados recuperadores, ¿no? Emplean a 6.500 personas
es un sistema con muchísimo trabajo por demás, con tecnología mucho más mecanizada y con un trabajo diario de inclusión y de profesionalismo con los equipos que están en calle. Y todo lo que se va recuperando y todas las toneladas a diarios que recuperamos en la ciudad también vienen de la mano de una inversión que se hizo allá por el 2013 en un centro de reciclaje en la ciudad para poder tratar otras fracciones, como por ejemplo todo lo que es residuos orgánicos. Estamos hablando de volúmenes que tienen un montón de oportunidades de crecimiento, ¿no? Pero en esta planta recibimos, por ejemplo, de gastronómicos. Bueno, ahora vamos a entrar un poquitín más en detalle, pero todo lo que es orgánicos de restaurantes principalmente. Una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en donde se tratan aproximadamente el 80% de lo que se genera en la ciudad, que vuelve para rellenos y vuelve para diferentes usos. Y una planta que procesa todo lo que son residuos forestales. Y además, en este lugar tenemos un centro educativo que recibe a diario chicos de escuelas y además de muchísimas otras visitas, la verdad que es un espacio interpretativo muy lindo que también la gente puede transitar y puede ver en primera persona cómo se procesa todo esto. Para el caso de orgánicos, que decía antes, ¿no? Que digo, hay un enorme potencial y de hecho estamos trabajando actualmente en cómo podemos dejar, vos lo decías también antes, digo, nosotros en un tiempo de gestión nos vamos a retirar, entonces, ¿cómo dejamos capacidad instalada? Una de las cosas que queremos dejar es cómo es el modelo de orgánicos a futuro, cómo tienen que estar pensando las ciudades la gestión de orgánicos. Hoy nosotros a la gente le pedimos que separen dos, secos y húmedos. Y en el caso de orgánicos tenemos estos dispositivos, como por ejemplo composteras comunitarias, que tenemos una por cada una de las comunas, son 15, 16 en total. Puntos de acopio en donde los vecinos pueden llevar sus orgánicos ciertos días a la semana, en puntos verdes, en las ferias de la ciudad. Y esta ruta que les comentaba antes de recolección de gastronómicos, que son de 135 establecimientos en 3 rutas. Esto es lo que estamos hoy challengeando y estamos pensando cómo es el modelo que tenemos que estar ya planificando para los próximos años. Y además tenemos 3 centros de compostaje donde se procesan todos lo que son las hojas, pastos y flores de la ciudad, inclusive de las canchas de fútbol. Y todo esto, obviamente, que requiere de este cambio cultural que también nombramos varias veces. Digo, ¿cómo hacemos para que los vecinos de la ciudad primero separen más y además confíen en el sistema? Hoy, si preguntás en Buenos Aires, la mayoría de los vecinos dice, ¿para qué separar si va todo al mismo lugar? Entonces, y no es así, hay un sistema enorme detrás, pero claramente la responsabilidad también de hacer que confíen y que crean y que vean que sí, que separando están haciendo las cosas bien. Una de las herramientas que usamos, el ecotacho que ven ahí, es como una de las, entrar ahí al hogar directamente de los ciudadanos, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para derribar la barrera de no tengo lugar en mi casa para separar? Bueno, tenemos la meta de entregar a fin de año 1 millón de ecotachos, que es una estrategia, una política reciente y está siendo muy bien recibida por la gente y estamos inclusive trabajando en la medición, cómo hacer para poder medir que de los 48% de hogares que hoy declaran que separan sus residuos lleguen al 80% en el 2023. Súper desafío. Embajadores Verdes, es un programa para identificar a los vecinos que están dispuestos a todo. Hay muchos vecinos que dicen, yo estoy para todo, por el cambio, por la sustentabilidad, por el ambiente. Bueno, ahí con ellos estamos trabajando diariamente también. Estos son algunos programas que no quiero entrar en detalle porque es mucha información, pero sí en lo que es promotoras ambientales, son un grupo de mujeres que han sido cartoneras y que hoy están en un rol de sensibilización, de concientización. Han podido dar también ese salto de decir ahora son ellas las que
inclusive las hijas de las mujeres que estaban cartoneando allá en el 2001, hoy son promotoras, hoy son las responsables de ir a escuelas, a un montón de talleres y son las encargadas de capacitar y concientizar a los vecinos de Buenos Aires. Y bueno, de cara ahí a cómo nos preparamos hacia esa transición, la Ciudad de Buenos Aires en 2021, a partir de 2021, tiene su ley marco de economía circular. Es una ley que estamos trabajando para reglamentar este año. Y obviamente que es una ley que nos pone en un lugar de estar pensando esa famosa hoja de ruta y ese plan estratégico de ciudad circular, en el que estamos justamente en conversaciones para articular o con Ellen MacArthur o digo, cómo poder abrir con actores claves y que saben de esto. Así que bueno, ahí estamos. Tenemos una red de economía circular para articular y darle un marco al trabajo que hacemos con el sector privado, con más de 260 miembros. Ahí también hay empresas como Coca-Cola, Unilever, Danone, PepsiCo y ONGs, emprendedores, y bueno, se dan bastantes proyectos de iniciativas en ese marco. Uno de los grandes desafíos es cómo vamos escalando, cómo encontramos mercado a productos que hoy no se reciclan, por ejemplo, los textiles, cómo aumentamos la captación, esa torta que mostramos al principio, bueno, haciendo acuerdos con el sector privado, con las cooperativas y nosotros es uno de los caminos. Por ejemplo, hay un proyecto con Telgopor, que es un material que no se recupera, pero hay una empresa que está haciendo una inversión en el marco de este convenio tripartito para tener una tecnología y poder empezar a recibir el Telgopor en la ciudad. O que recibimos las cápsulas de café en los puntos verdes también. Y bueno, y en una línea de regulación, estamos trabajando en una ley de plásticos de un solo uso. Creo que sí que hay que tener muchísimo trabajo colaborativo con todas las partes para poder pensar esta ley, pero estamos dispuestos a hacerlo y gradual y consensuada, pero hacia ahí es donde tenemos que ir. Y bueno, también de construcción y demolición, y composteras comunitarias, ya que hay muchísimos vecinos que quieren poner composteras, al menos que estén reguladas y controladas por el municipio. Así que bueno, creo que eso era todo. Sí, eso es todo. Espero haber sido fui lo más sintética que pude. Muchas gracias y cualquier duda a disposición. Muchas gracias, Analia. Creo que Francisco quer fazer uma intervenção, por favor. Olá de novo. Eu só queria, de novo, estressar a importância da cooperação internacional nessa agenda e, mais do que isso, a importância da ação climática, da promoção da economia circular em nível subnacional. São instituições como a UCSI e a Fundação Ellen MacArthur, C40, o ICLEI, que possibilitam esses fóruns de concertação que são tão importantes para nós. Conforme eu havia previsto, foi uma aula dos nossos colegas aqui, que tem problemas, desafios, mas também estratégias muito similares com as de São Paulo, e eu fico muito feliz que nós estejamos com a mesma cabeça de querer mudar a cultura das nossas cidades, dos nossos países. Então, parabéns para vocês e obrigado pela visita aqui. Muito obrigado mesmo. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguém da mesa quer fazer um comentário ou da plateia, se não, podemos ir para encerramento, né? Foi como disse o Francisco, é uma sessão muito rica. Espero que o diálogo entre as cidades continue, porque as experiências são estupendas, são incríveis. E com certeza tem muita complementaridade entre as iniciativas, porque a economia circular é algo muito novo ainda para nós, para os nossos cidadãos das nossas cidades. Então, para que essa cultura se
se impregne, né? E dentro, não só da economia, mas de toda a sociedade, é preciso esse diálogo, inclusive no âmbito internacional. Então, primero, felicitaciones por su trabajo en sus ciudades, y estamos muy felices de receberlos acá, y sean siempre bienvenidos. Y bueno, yo quiero solamente agradecerles y encerramos la sesión.